Bien, pues aquí estamos una semana más en La Hora del Libro. Buenas tardes, Manuela. Hola, ¿qué hay? Y hoy vamos a hablar de un libro que bueno, en realidad es una trilogía, que ya le explicaba a Manuela que, bueno, yo cuando lo compré no sabía que era una trilogía, lo compré creyendo que era, pero luego investigando un poco vi que era una trilogía y no soy capaz de dar con los dos libros que le siguen. Siguiente. Y cuando doy, pues cuestan carísimo porque seguramente estén descatalogados. Y se trata de Historia de una maestra de Josefina Aldecoa. Esta mujer, Josefina Aldecoa, fue una escritora, digo fue porque ya falleció, fue maestra y fue pedagoga, escritora y pedagoga, y murió en 2011, esta mujer. En fin, y vamos a hablar de este libro, de Historia de una maestra, que empieza en Oviedo en 1923, y la maestra de la que trata el libro se llama Gabriela. Gabriela López, me parece que era. Pues sí, es la historia de una maestra. Además, una maestra de vocación, como a mí me gustan los maestros. Yo, como soy docente, pues me siento en algunas veces... Y como debe ser. Identificada con ella, ¿no? Pero le tocó enseñar en una época un poquito, digamos, convulsa. Sí. Convulsa y con muchas necesidades. Siempre se ha dicho, ganas menos que un maestro de escuela, y esta mujer pues era de esa generación, porque ya los que vinimos después, digamos que nuestro sueldo no es que fuese maravilloso, pero era más o menos digno, ¿no? Pero esta mujer empezó a enseñar en escuelas rurales y nos va contando las condiciones en las que enseñaba. Así que es un libro dedicado al magisterio, porque Josefina Aldecoa, que no es ese su apellido, Aldecoa lo cogió de su marido, Ignacio Aldecoa, pero bueno, pues Josefina Aldecoa era hija y nieta de maestra. Y luego ella también estudió esa profesión y además era pedagoga. Creó un colegio muy importante que creo que sigue vigente, al menos hasta su muerte estaba vigente, me parece. La Escuela de Estilo. Sí, Colegio de Estilo, y que era siguiendo los pasos de la institución libre de enseñanza, donde la enseñanza no se remite solo a enseñar a leer y escribir y las cuentas y tal, sino que digamos que es un aprendizaje más global, más amplio, ¿no? Así es. Pues esta maestra, que se llama Gabriela, pues empieza la novela cuando en 1923 va a recoger su título de maestra en Oviedo. Y es significativo porque es una novela un poquito circular, en el sentido de que comienza en ese trayecto que iba ella con sus compañeras a recoger el título, ven una boda, hombre, importante se veía, donde la novia iba sentada muy erguida, morena, y él iba, digamos, más afable, y ella se quedó y luego al final del libro pues recuerda quién era la boda, ¿no? ¿Quién eran los protagonistas de la boda? ¿Quién eran los novios? Bien, pues esta chica de 19 años, creo, pues es asturiana, Asturias-León, ahí se mueve, y pues llega al primer destino, un pueblo perdido en la montaña, como siempre, donde el analfabetismo existente era general, donde los niños iban al colegio, pero en épocas de trabajo con sus padres dejaban las tareas del colegio, y es un libro donde se ve y se refleja la España de esa época, muy España dura, muy dura, con desigualdades sociales tremendamente marcadas, donde siempre existían gente, por ejemplo, que dominaba el pensamiento y la conducta del pueblo, y luego estaba el pueblo sumiso, aceptando que existieran distintas clases sociales, malviviendo, ignorante total. Entonces es significativo que esta mujer, además de ir a los pueblos y enseñar a los niños, que además su vocación la lleva a enseñarle no solo lo esencial de la escuela, sino que les enseña a coser, les enseña
pero ella siempre en todos los sitios, viendo las deficiencias que tenían las gentes en general, hacía y formaba escuela de adultos, donde iban las mujeres, y como en esos pueblos la sanidad casi no existía, el médico tendría que ser una cosa muy grave, para ir, sí. Pues ella hacía de todo. Y bueno, es una novela muy agradable de leer, muy dulce, no hay altibajos, excepto al final, ¿no? Sí. Se divide en 3 partes. Primero el comienzo del sueño, luego el sueño y el final del sueño, algo así. Sí. Bueno, pues eso, Gabriela llega al pueblo, el guía que la va guiando le va metiendo como un poco de miedo sobre los pueblos, sobre la gente de los pueblos, y ella, bueno, pues estuvo en 3 pueblos y luego ya en el último que estuvo antes de irse, porque ella viaja a Guinea, y bueno, allí donde desarrolló ella donde ella, bueno, cuenta cómo llega, pinta la escuela, la regla, cómo enseña a los niños y a las niñas a coser, y eso... el alcalde no quiere que pinte la escuela, ni quiere que enseñe, porque claro, era cosa de mujeres el de enseñar a coser. El cura también está ahí por medio, el cura también quiere. El peso de la iglesia está ahí siempre. Y bueno, ella desarrolla allí su labor, pero le surge irse a Guinea. Bueno, ella se pone enferma. Eso, se pone enferma. Es que estaba recordando, sí, porque de Guinea también vuelve enferma. Y bueno, exactamente, se pone enferma. Y luego ya le dan la plaza fija y ella decide irse a Guinea. A Guinea, sí. Imagínate si las condiciones en España eran malas. Imagínate en Guinea ya era... Madre mía. En Guinea es terrible. Ella vive al principio más o menos en una choza. Una choza. La escuela es una choza también. Sí, siempre ha vivido en sitios horribles. Luego en las chozas de Guinea, pues claro, las condiciones higiénicas eran nulas. Y menos mal que conoció a un médico en la travesía hasta Guinea, un médico que hablaba perfectamente español. A Emil. Exactamente, y ese es el que le ayuda un poco y le dice, tú no puedes vivir aquí que te vas a poner mala. Y ya le busca otro sitio, digamos, más salubre, ¿no? Y allí vive, pero tiene que luchar contra la incultura de las gentes. Los blancos que hay allí son la clase dominante y tampoco parece que les interese mucho que el pueblo aprenda. Claro. Y entonces se oponen siempre. Y bueno, y ahí está luchando y se lleva muy bien con este médico, le enseña algunas cosas. Ella intenta que los niños aprendan no solo leer y escribir, sino que aprendan cultura de su pueblo. Ella se interesa por sus plantas y le va enseñando a los niños, hace excursiones con los niños, en fin, que le hace eso que ella sabe, ¿no? O lo que ella pretende, una enseñanza global, un aprendizaje global. Pero encuentra muchas dificultades. Sí, además allí en esa época impera el racismo más absoluto. Totalmente. Donde, como ellos dicen, los negros solo sirven para ser esclavos y además son mala gente. Sí. Son malas personas. Ellos, bueno, pues pensaban eso, encima de que eran invasores, que estaban allí. Hombre, claro. Exactamente. Pero es un blanco el que la ataca sexualmente o intenta atacarla, no un negro. El negro la defiende. La defiende, Emil la defiende. Yo creo que ella y Emil, ella se enamora un poco de Emil. Hombre, ella durante toda su vida pensó si hizo bien. Bueno, se vino porque se puso muy enferma y el mismo Emil le buscó para que se viniera a su casa porque se iba a morir allí. Estaba muy enferma de fiebres, ¿no? Pero ella siempre pensó que hubiera sido de su vida si se hubiese quedado allí, porque ella en realidad estaba enamorada de ese Emil. Sí, estaba enamorada. Pero se vino. Se vino y a partir de ahí pues fue a otro pueblo. Y en ese pueblo que fue, había un pueblo abajo y otro arriba. Ella estaba abajo, pero arriba había un maestro que se llama Ezequiel. Y
¿podemos decir que Gabriela se enamora de Ezequiel? Pues yo creo que no fue mucho amor. No. El amor que sentía por Emil no creo que fuera. Pero bueno, dice que tampoco se arrepintió nunca de haberse y se casan, ¿no? Y entonces viven abajo y él se traslada arriba. Ya Ezequiel, dentro de que las clases sociales de las que ellos proceden no es nada grande, pero Ezequiel sí proviene de una clase social que ha pasado hambre. Sí. Él solía decir muchas veces que sus padres murieron de hambre. Sí. Exactamente. Entonces, eso lo lleva a él enraizado en su alma y lucha contra todas las injusticias. Ella no es que, claro, ella decía, yo quiero una escuela que enseñe a leer y a escribir, pero que enseñe también justicia y que enseñe cultura. Ella luchaba por eso, sí, porque la gente fuese culta. Entonces comienza la República, y la República trae como unos aires frescos a la hora de la enseñanza, porque da cierta libertad, ¿no?, a la hora de enseñar. Comienzan las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas vienen. Eso es una iniciativa de la República. Yo la conozco eso bien porque Cernuda, sí, Luis Cernuda, participó en esas misiones pedagógicas. Y Federico, ¿no? Federico García Lorca participó. Bueno, él tenía un teatro. La Barraca. La Barraca. Sí. Pero Cernuda era activo en las misiones pedagógicas. Se trataba de llevar a los rincones más recónditos de España el cine, el teatro, libros, cuadros, es decir, llevarle cultura, ¿no? Y ellos estaban encantados con la República porque por fin podían enseñar, tenían más amplitud a la hora de enseñar, ¿no? Se quitan los crucifijos de las clases, pero claro, siempre hay un sector de la sociedad que se niega a esos cambios. Sí. Y que se niega y que les pone muchos impedimentos a los maestros a la hora de enseñar. Ella se mantiene un poquito al margen porque ella lo que sí tiene claro es que lo que quiere es enseñar y hacer sus clases de adulto por la tarde, y solamente es la cultura, la sociedad, la justicia, es lo que ella quiere impartir. Pero Ezequiel, como lleva eso que hemos dicho, enraizado en su alma, la pobreza que ha vivido siempre, pues digamos que es un poquito más luchador. Sí. ¿No? Él se involucra con el pueblo y se involucra con sus reivindicaciones. Sí. Y eso es lo que le lleva a donde le lleva. Sí. Pero era, bueno. Cuando se cansa Ezequiel de subir, pues se van a otro pueblo. Se van a otro pueblo, exactamente. Tenemos que decir que tienen una niña que nace, Juana, que nace el día que se proclama la República. Sí. Y que ella, Gabriela, todo el mundo está muy ilusionado con ese embarazo y con esa criatura que va a venir, pero ella no está muy ilusionada con ese embarazo. Es a raíz ya de que nace la niña y que se preocupa muchísimo por la higiene y por todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, que también le da clases a las madres, porque le dan clases a los adultos. Sí. Ellos dos le dan clases y ella le da clases de higiene y de cuidado a los niños, porque bueno, era una época en que eso no se tenía demasiado en cuenta. Y bueno, pues eso, que se mudan a otro pueblo, a Los Valles, un pueblo minero. Abajo es que hay dos partes también en ese pueblo. La parte de abajo, que es donde están ellos dos, es una escuela pública, lógicamente, del Estado, y hay más agricultores. Sí. Mientras que la parte de arriba era de la empresa minera, de la compañía minera, y eran esa empresa la que le pagaba a los maestros de allí arriba. Digamos que eran más pobres los de abajo que los de arriba, porque los mineros tenían mejores sueldos y además tenían mejores condiciones. Lo único que pasa es que se podían morir en cualquier momento, claro, los hombres, porque claro, en la mina, imagínate. La minería, pues ya sabemos. Entonces ahí se bandean y ahí empieza una lucha, sobre todo de Ezequiel, por la República, por los derechos, y les pilla
la gran revolución de octubre de la minería asturiana. Una huelga general que se huelga general que se convoca, donde ya se veían anteriormente la división de clases y la división de posturas ante esos hechos, pero ahora ya son totalmente visibles, ¿no? Y bueno, Ezequiel se involucra, como tú decías, muchísimo. Participa de la huelga, va. Y ella se siente un poquito dolida por dos motivos. Primero, porque Ezequiel se dedica a esa lucha y la abandona a ella y a su hija. Y en segundo lugar, también se siente dolida porque Ezequiel no la hace partícipe de nada de eso. Sí. Él aparece cuando está en plena revolución, aparece cada 2 o 3 días y a ella la tiene totalmente al margen. Ezequiel abandona a su familia por la lucha. Por la lucha, sí. Es lo que hace. Está todo el día de reuniones, de manifestaciones, y entonces ella se dedica a la niña y sigue su rutina. La vida de Gabriela, la verdad es que es muy tranquila, sosegada. Además es una persona, tampoco es demasiado pasional, Sí. Y entonces su vida transcurre siempre, nosotros vamos conociendo a los personajes del pueblo a través de ella, porque claro, va contando con quién se va relacionando y todo esto. Luego su padre fue la que la educó a ella en un ambiente de libertad y de cultura, más o menos el hombre lo que pudo. Sí. Entonces ella sentía adoración y de vez en cuando, en vacaciones y todo eso, se va a casa de sus padres, ¿no? Y bueno, así transcurre su vida y vamos conociendo a todos los personajes. El más importante, creo yo, que destaca es el personaje de don Germán en el pueblo este. Es el alcalde, pero es republicano. Y luego tiene una hija, Eloísa, porque la mujer murió. Tiene una hija que se llama Eloísa, y esta Eloísa pues tenía novio, pero lo dejó por consejo del cura, que no lo vio adecuado a ella, y ella es sumamente devota, cosa que don Germán no lo es. Pero bueno, viven bien, no sé cuánto, todo el mundo lo respeta a pesar de ser republicano, incluso los que no son republicanos lo respetan también. Y bueno, ahí transcurre la vida. Ezequiel se va involucrando mucho. A Ezequiel lo encarcelan. Claro, cuando llegan las tropas a reprimir la huelga de los mineros, a él lo encarcelan y cuando regresa, pues, a él lo ven como un héroe, claro, y cuando regresa, pues, lo ven como un líder, no más que un héroe. Y eso, pues, renuncia a su vida familiar por estar en la lucha, en las reivindicaciones y todo esto. En verano, Gabriela va a su casa con su padre. El padre muere por un problema pulmonar y ahí lo dejamos, ese es el final. Es el verano de 1936. Claro. Y entonces ya todo el mundo sabe lo que pasó. Sí. Así que es un libro, como os digo, muy sosegado, que vive en una época convulsa, porque nosotros la República Española fue del 31 al 39, cuando terminó la guerra. Sí, efectivamente. Entonces, esa es la historia que nos cuenta en ese contexto histórico. Pero si nosotros nos hubiésemos solo dejado guiar por lo que vive Gabriela, quizás no nos hubiésemos enterado de la convulsión que tenía la época. Claro. Es a través de Ezequiel cuando nosotros nos vamos enterando por lo que va viviendo él, sí, lo que va pasando y las represalias y las consecuencias que tuvo los hechos que acontecieron en aquel momento. Y ya digo, a mí me ha gustado el libro porque la vida de Gabriela es dedicada a la enseñanza, a una enseñanza de la que yo como profesora siempre he creído, que no hay que enseñar solo, sino hay que enseñar de una forma global, la cultura, la justicia, los valores, todo debe de ir a la vez.
Y en una escuela de primaria, pues por supuesto, porque yo ya, por ejemplo, en secundaria soy especialista y lo que enseño o lo he enseñado es lengua y literatura. Claro. Pero en la primaria yo creo que los maestros hacen una gran labor porque desarrollan eso, un aprendizaje global, ¿no? Y me parece estupendo. Aquí tenemos una prueba de eso, de cómo se puede concebir eso. Pues este libro es Historia de una maestra, le sigue La fuerza del destino y por último Mujeres de negro. Seguiremos en el intento buscándolo. Pues sí. Pues sí, para ver cómo termina toda la historia y toda la vida de Gabriela. En fin, bueno, Manuela, que muchísimas gracias una vez más. Nada.